En este día especial recibimos a uno de los profesores del Colegio Nacional, Damián Barzotti, profesor de Historia. La profe. Hola, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. A vos por venir, Damián. Para empezar, teníamos una pregunta. ¿Cuál es la causa por la que se reunió el Congreso de Tucumán? Bien, bueno, antes que nada, por ahí aclarar o a dar alguna precisión en relación a que el 9 de julio del 16, que es la fecha que conmemoramos, ¿no? La declaración de la independencia en Argentina, es como una parte más de un proceso más largo que se inicia el 25 de mayo de 1810, o sea, forma parte de ese proceso revolucionario, digamos, ¿no? O sea, no está desconectado de esos sucesos. Entonces, vuelvo un poquito para atrás para que tenga sentido los hechos del 16. El 25 de mayo del 10, lo que hoy es Argentina, que en ese momento no era Argentina, ¿no? Era una colonia de España, tomamos la decisión de gobernarnos por cuenta propia por la cefalía del rey, ¿no? El rey estaba prisionero, entonces decidimos formar gobierno, pero no rompemos el lazo con España, que era nuestra metrópoli. ¿Se entiende? Entonces, todo el proceso del 10 al 16, lo que hoy es Argentina, que en ese momento van a ser las Provincias Unidas, va a estar en una situación ambigua en la cual no es un país independiente, pero sí es tiene una autoridad propia, un gobierno propio que ya no depende directamente de España. ¿Se entiende? Pero el propio movimiento revolucionario se hace en nombre del rey de España, Fernando VII, que estaba prisionero. ¿Se entiende? Entonces, esa ambigüedad se sostiene hasta justamente el 16. ¿Por qué? Porque en el año 15, tras la derrota de Napoleón, definitiva, en Waterloo, todas las monarquías absolutas que habían sido corridas de su situación en Europa luego de la Revolución Francesa vuelven al trono, y entre ellos vuelve al trono el rey de España, y ni bien vuelve reclama sus posesiones en América. Entonces dice, ustedes son colonia de España, tienen que volver a ser colonia de España, ¿sí? Y bueno, ahí hay que tomar una decisión. No podemos seguir en esa situación en la que tuvimos 6 años gobernándonos autónomamente pero en nombre del rey, cuando el rey está pidiendo que reconozcamos que somos una colonia del rey de España. ¿Se entiende? En esa situación concreta es que se empieza a apurar esta instancia de la declaración de la independencia. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué se eligió Tucumán? Bien, bueno, en realidad hay varios motivos, digamos, yo por ahí señalo algunos. Básicamente, primero entender que la constitución de eso, de vuelta, que no era Argentina en ese momento todavía, ¿no? Se estaba construyendo, era muy diferente a la de ahora. La preeminencia de Buenos Aires se da a partir del año 1776, que se crea el virreinato de Río de la Plata, ¿no? Que no existía. Nosotros dependíamos del virreinato de Perú antes, ¿no? Cuando se crea en el 76 el virreinato de Río de la Plata, la capital del virreinato tiene sede en Buenos Aires, y eso empieza a hacer que Buenos Aires empiece a crecer, tanto política como social, como demográficamente. Buenos Aires es una ciudad más bien pequeña, pero la preeminencia política, económica y social históricamente en esta región había sido más del norte argentino, ¿sí? Las provincias del norte. Sí. Entonces ahí hay una cuestión de peso, pero después había cuestiones coyunturales, digamos, coyunturales se dice cuando es algo propio del momento histórico que está sucediendo. Entonces, por un lado estábamos en plena guerra, ¿no? Contra lo que nosotros consideramos el avance realista, ¿no? O sea, España queriendo recuperar sus colonias y nosotros queriendo fijar un territorio independiente, ¿no? Y geográficamente Tucumán quedaba más cerca del teatro de operaciones donde se luchaba la guerra de independencia, que era también en el norte, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado había internas políticas. Uno de los principales problemas que surgió después de la Revolución de Mayo y que va a continuar, ¿no? A lo largo de la historia argentina, incluso se pueden rastrear hasta el día de hoy, digamos, esas ambivalencias, ¿no?
enemistades políticas, tiene que ver con que una vez que definimos que nos vamos a gobernar por cuenta propia, la pelea pasa a ser entre nosotros por ver cómo nos vamos a gobernar, cuál es el proyecto político de país, de nación, que va a tener preeminencia por sobre el otro. Entonces esas disputas políticas estaban como muy a flor de piel en Buenos Aires, ¿no? O sea, Buenos Aires en ese momento estaba enfrentada no solamente con algunas provincias del interior, sobre todo del litoral, sino también con la banda oriental, lo que después va a terminar siendo Uruguay. O sea, había como una situación de mucha conflictividad en Buenos Aires, y había un rechazo también a esta idea, a esta pretensión que tenía Buenos Aires de como querer seguir administrando esos como si no fuese una colonia, pero como en la época de la colonia, como cabecera del virreinato cuando ya no lo era. Claro. Había una tensión ahí, o sea, las provincias unidas van diciendo, bueno, pero esto no es una cosa de Buenos Aires solamente, las decisiones no se pueden tomar solamente ahí. Empieza como a cuestionarse eso. Entonces un poco se elige Tucumán por estas tres cuestiones, ¿no? Estratégicamente era como... Y después hay otra cuestión que no es menor, que a nosotros nos hace por ahí difícil entenderla, pero era la cuestión de la movilidad, digamos, ¿no? No era fácil movilizarse. Buenos Aires le quedaba más bien lejos a todos porque las provincias que tenían más desarrollo demográfico estaban más en el norte. Entonces todo era una complicación, ¿no? Entonces un poco para descomprimir y quedar como en un punto más cercano donde era el teatro de operaciones del conflicto en ese momento, bueno, eso termina haciendo que Tucumán sea como la zona elegida, ¿no? ¿Cuántas posturas había para armar un nuevo gobierno? Bien, en realidad, como les venía diciendo antes, digamos, había como, si uno quiere, como dos grandes espectros políticos, ¿no? Dos grandes bandos políticos, facciones, si se quieren. Pero después, como todo, como en la actualidad, había ahí adentro matices y diferentes posiciones. Entonces, un poco las posiciones las podemos rastrear en función de algunas posiciones que tenían que ver con cierta historicidad o cierta situación previa, y otras con cuestiones que eran más de ruptura. O sea, lo que había que decidir, lo que venía decidiendo el proceso revolucionario, lo que llamamos los patriotas, es si la revolución tenía que ir a fondo, rápido, y ser un cambio abrupto y cambiar la sociedad de repente, o si había que hacerlo respetando ciertas tradiciones, ciertas pautas culturales y ciertas cuestiones que venían ya de la época de la colonia, ¿no? Esos serían como los dos grandes proyectos. Pero a su vez, de vuelta, en la coyuntura se dan situaciones particulares. En general había, por eso digo, un proyecto que tenía que ver con el proyecto más de la revolución rápida, ¿sí? Si ustedes quieren, que es la tradición morenista, digamos, lo que supone es llevar a las Provincias Unidas a un esquema más republicano, ¿no? Más a las revoluciones norteamericanas o francesas, ¿no? Entonces era un proyecto más por ahí, ¿no? Constitucionalista. Ustedes también tengan en cuenta que el Congreso del 16 es ante todo un Congreso constituyente. Lo que tenía que hacer era sancionar una constitución. Termina declarando la independencia por lo que les comenté antes, por esa urgencia de que no podíamos seguir pretendiendo pelear contra España y a su vez decir que lo gobernamos en nombre del rey. Entonces la urgencia llama a la declaración de la independencia, pero el Congreso en sí era un Congreso que tenía dictado una constitución que ya había fracasado en el año 13 con la Asamblea del 13, ¿sí? Porque no se ponen de acuerdo estos proyectos políticos. Entonces decía, hay uno ahí que es más constitucionalista, más liberal, que está pensando el modelo más francés, norteamericano, según quien lo esté mirando, ¿no? Pero es ir más hacia ahí, hacia el republicanismo. Después hay un proyecto que es más monárquico, o sea, esta idea de que se podía trabajar con otros modelos que había también. Ustedes piensen que en Europa en ese momento se estaba discutiendo lo mismo, o se constituían repúblicas o monarquías parlamentarias. Ya no había un monarca absoluto como antes, pero sí un rey, como actualmente existe en Inglaterra o en España, supongamos, ¿no? Es una monarquía, pero el poder lo tiene el Parlamento, que es la representación del pueblo, ¿no? Dentro de esa monarquía. Entonces ahí hay como otro proyecto político, ¿sí? Y dentro de ese proyecto político había que ver entonces, ¿y quién? ¿No? ¿De dónde se saca el rey? Tiene que ser heredero de algún lado. Entonces, por ahí, la propuesta más radical, si ustedes quieren, dentro de ese enfoque,
es la propuesta belgraniana, ¿no? Que Belgrano lo que va a proponer es que habiendo un heredero del imperio inca, el rey sea justamente ese heredero, ¿se entiende? Pero no era en ese contexto raro pensar en una monarquía, porque monarquías había habido hasta hace 2 minutos en toda Europa, y es lo que conocíamos. Pero las tensiones eran entre una república, un gobierno más constitucionalista, más liberal, más presidencialista, que es lo que terminó siendo luego, o una monarquía. Y dentro de ese proyecto, el proyecto de Belgrano era como más rupturista, si ustedes quieren, ¿sí? También entiendan que la guerra de independencia es algo como difícil de pensar con la cabeza de hoy, ¿no? Quienes le van a poner el cuerpo a la guerra, y bueno, son muchos de esos indígenas que vienen siendo oprimidos por la corona española durante mucho tiempo. Entonces Belgrano les habla a ellos, ¿no? Está como diciendo, bueno, si estos tipos son los que están sosteniendo con su cuerpo la guerra. Bueno, ¿no? Y lo mismo que las personas en situación de esclavitud, que eran los que para liberarse podían hacer la guerra y obtenían la libertad. Entonces Belgrano lo que intenta es ahí hablarle a unos sectores que no están tenidos en cuenta, pero son los que se van a necesitar para efectivamente hacer la guerra de independencia. Entonces ese proyecto se marca un poco dentro de esa coyuntura, de esas necesidades. Y hablaste de Belgrano, de lo que Sí. la propuesta medio radical. Sí. ¿Y San Martín qué proponía? Bueno, en ese momento hay como una coincidencia entre San Martín y Belgrano. Ustedes entiendan que San Martín va a llegar al país desde España en el 12, ¿sí? Y va a tratar de cambiar un poco la mirada, que en ese momento tenía el triunvirato, que es quien gobernaba desde Buenos Aires, para orientar un poco más su proyecto político, ¿no? El proyecto político de San Martín no es un proyecto político personal, partidario, pero es un proyecto político que entiende que él lo entiende desde la lógica militar. Él era un militar de carrera, digamos, ¿no? Es más, se formó en los ejércitos de Napoleón mismo. Entonces, él básicamente la estrategia de San Martín, una estrategia que se venía discutiendo en otros ámbitos también, ¿no? Incluso en Inglaterra. Pero él lo que dice es, para realmente resolver el problema de la independencia y poder, porque entiendan esto, digamos, no se puede pensar en un proyecto de país si vos estás a su vez todo el tiempo con un enfrentamiento. Vos necesitas conseguir la paz, y para eso necesitas determinar qué es Argentina o lo que se vaya a llamar ese territorio. Hay que delimitar un territorio, es decir, es hasta acá, ¿no? Ese territorio lo administramos de una determinada manera, ¿sí? Lo sostenemos militarmente de una manera, pero primero hay que establecer de dónde hasta dónde es lo que va a ser Argentina, ¿se entiende? Si no, no hay posibilidad. O sea, entonces, si bien se hacen las dos cosas juntas, se piensa el proyecto de país y qué es Argentina todo al mismo tiempo, digamos, estratégicamente en la mirada de un militar, San Martín dice, bueno, no se puede hacer esto hasta que no se derroten definitivamente los ejércitos realistas, porque si no, no tiene es estar todo el tiempo resolviendo sobre la marcha. Entonces la estrategia sanmartiniana es liberar la base del poder realista que está en Perú, en realidad, ¿sí? Pero para eso, en vez de hacer lo que se hacía, que era atacar desde el norte de Argentina, ¿sí? Y los ejércitos realistas venir desde el sur de Perú, de Bolivia, y eso era interminable, San Martín dice, no, ataquemos, primero vayamos a Chile, ahí hay gente dispuesta a acompañar a nuestro ejército y luchar por su propia libertad, saquemos al ejército realista de ahí nos vamos a Perú por barco, y ahí bajamos y atacamos al ejército realista y nos sacamos el problema de encima, ¿se entiende? El proyecto de San Martín es un proyecto más, si se quiere, más continental, ¿sí? Va a terminar articulando incluso con Bolívar, pero digo, en el caso de San Martín le interesa sobre todo que el Congreso de Tucumán esté mirando y aprobando, ¿no?, este plan, que es lo que le interesa a él, porque Buenos Aires no lo ve como una prioridad, ¿se entiende? O sea, ¿cómo funcionaba en ese momento la Provincia Unida? El gobierno central estaba en Buenos Aires, era el directorio, no existía presidente, nada de eso. Y el directorio, para el directorio era más problema, el problema que tenía con Artigas en la banda oriental, o con Brasil, que el problema de la independencia definitiva con los realistas. Entonces, bueno, San Martín trata de intervenir en el Congreso, vía Belgrano, ¿sí?, por
que la solución sea mirar más para el norte argentino que para Buenos Aires, ¿se entiende? Sí. Esto, o sea, entiéndalo en términos actuales, digamos, ¿no? O sea, a veces estamos todos enredados discutiendo cosas muy de la coyuntura, si se pelearon en el Congreso, si esto, si aquello, pero en el medio hay que resolver cosas que son estratégicas, ¿no? O sea, no sé, si vamos a producir gas o no, petróleo o no, porque si no, dentro de 20 años no tenemos cómo mover la industria, o no tenemos para morfar. Bueno, las personalidades como San Martín, como Belgrano, no son lo que son simplemente porque eran valientes o porque tenían una mirada estratégica y tenían una mirada de nación que los superaba ellos mismos, digamos, ¿no? Entonces había una articulación ahí, no porque coincidieran en todo, pero sí porque había una idea de que la revolución tenía que ir para algún determinado lado, ¿sí? Que era más, si ustedes quieren, una mirada que no se pensaba solo desde Buenos Aires, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Sí. Claro. ¿Y cuál es la postura que triunfa? Bueno, en realidad, de vuelta, digamos, es como todo acá, es como que no hay nada definitivo, porque si no estaríamos discutiendo todo el tiempo cosas, ¿no?, que son bastante parecidas. Te decía, la urgencia hace que el Congreso trate la cuestión de la independencia, ¿no?, como un asunto que no estaba, o sea, si bien estaba en agenda, no era lo principal de la agenda. La agenda era justamente darle forma a una constitución. Entiendan que en el modelo norteamericano o francés, que es el que siguen los revolucionarios, no hay constitución de una nación si no hay constitución nacional, si no hay un orden jurídico. ¿Se entiende? Sí. O sea, lo que viene a reemplazar el poder del rey es justamente un esquema constitucional donde hay división de poderes, ¿no? Hay un ejecutivo o un parlamento, ¿no? Hay un poder judicial, hay quien hace las leyes. Todo eso hay que darle forma en una constitución, ¿sí?, en una declaración de derechos y obligaciones. Esa era la preocupación principal del Congreso, ¿sí? Entonces, en realidad, en función de qué postura triunfa, y en realidad en ese contexto no triunfa ninguna, porque no es que se nombra ni un presidente, ni un rey, ¿se entiende?, ni un monarca, nada. Se termina resolviendo lo urgente, que es declarar la independencia, y el Congreso lo que hace es, como no llega justamente a acuerdos, ¿sí?, en situación, ustedes tengan siempre esto pendiente, ¿no? Para un sector que podría ser de San Martín del Belgrano y Güemes, la urgencia es atender el problema del avance de los realistas en el norte, pero para Buenos Aires la urgencia es atender la cuestión de Artigas en la banda oriental. Por una cuestión de cercanía, Buenos Aires está enfrente de lo que hoy es Uruguay. Entonces para los porteños es traeme todo el ejército que está allá para acá. ¿Se entiende? Y para los que están peleando en el norte, dice, no, poneme plata y recursos acá, porque la verdadera independencia se consigue desde acá. ¿Se entiende? Entonces, ahí, en definitiva, lo que va a pasar es que como no se llega a ningún acuerdo, terminan triunfando, si vos querés, la posición de Buenos Aires, porque Buenos Aires es la que administra el país que todavía no existe centralmente. Entonces, ¿qué se decide? Que el Congreso se traslade a Buenos Aires, el Congreso se va a trasladar en el año 17 a Buenos Aires, y en Buenos Aires el Congreso va a ser como un órgano legislativo, como si fuese el poder legislativo de ahora. ¿Por qué? Porque tiene la representación de lo que llamamos diputados de las provincias. ¿Y para qué lo va a usar? No sé si usar la palabra, pero el directorio va a presionar para poder manejar la agenda que el directorio necesita, que es esta lucha contra Artigas y contra Brasil. Entonces San Martín va a estar todo el tiempo como en rebeldía, San Martín y Belgrano, y quejándose porque no le llegan los recursos, ¿sí? Y porque hay como cierta denuncia de que la lucha no es contra, ¿se entiende?, contra la banda oriental o los pueblos de Entre Ríos, de Santa Fe, sino que la lucha es contra los realistas. Pero bueno, una vez que el Congreso está instalado en Buenos Aires, es como que toma la manija de la situación de vuelta el directorio y se hace cargo. De hecho, 2 años después, ese mismo Congreso modificado va a sancionar una constitución, ¿sí?, la primera constitución argentina, que no tuvo forma porque dio lugar a un enfrentamiento o una lucha civil, digamos, que generan la disolución del directorio y da lugar a las autonomías provinciales, que es la Constitución del 19, que es rechazada justamente porque tiene un carácter centralista, monárquico, todo lo contrario a lo que se venía discutiendo, ¿no?, y al perfil que le querían dar los revolucionarios
de mayo hasta acá, ¿sí? Sí. Bueno, después de todo, te quería preguntar, ¿cuál es el significado del 9 de julio? Bueno, mirá, de vuelta, digamos, por mi formación, ¿no? Pero es como que polisémico, digamos, tiene como está sujeto a diversas interpretaciones, incluso de los mismos actores de la época, pero sí podríamos decir en concreto que, como te dije al inicio, es parte de todo el proceso revolucionario, ¿no? Es como que cierra ese capítulo iniciado en el 10, ¿no? Entonces, en concreto, como que nuestro país tuvo una independencia larga. En el 10 no se declaró la independencia, y esos 6 años fueron de esta ambigüedad, de estar luchando contra el ejército realista, pero en nombre del rey prisionero. Claro. Bueno, el 16 cierra con eso. Es como un buen primer paso de decir, listo. Es como, ¿no? Cuando vos, por ahí ustedes todavía no están en situación, ¿no? Pero cuando uno está por dejar la casa de papá o de mamá, que viste va dejando a poquito, consigue un laburo, qué sé yo, pero por las dudas deja algo. Bueno, te vas del todo, ya está, rompiste los lazos definitivamente. Por eso después sí la guerra de independencia y el proyecto sanmartiniano empieza a cobrar volumen, porque quemaste las naves, digamos, ya no hay marcha atrás. Entonces me parece que eso sí es como un gran hito, ¿no? No se podía sostener esa situación de ambigüedad mucho tiempo. Y también es cierto que es muy relevante por mucho motivo, digamos, no existe nación moderna que no pueda construirse desde una narrativa, desde lo que se llama el mito de orígenes, digamos, ¿no? Entonces, para lo bueno y para lo malo. Entonces, el 25 de mayo, 9 de julio, como ese paréntesis largo, digamos, que forman todo parte del proceso revolucionario, el 9 de julio le pone como, ¿no?, un cierre a esa etapa y le da origen a la nación. Ahora, Argentina no existe hasta muchos años después, pero sí sirve para en la narrativa construir algo que ya dejó de ser, ¿no? Algo que es una cosa pero que defiende otra. No, bueno, somos una identidad que todavía no está definida en ese momento, pero sabemos que es una identidad diferente a otras, ¿no? Y después es muy importante en varios sentidos. A partir de ahí viene el reconocimiento de nación soberana de otros países. O sea, a partir de ahí vos, de vuelta, ¿no? Como cuando vos te vas definitivamente a tu casa. O sea, es el mundo adulto de la nación. O sea, a partir de ahí vos te empezás a sentar en el concierto de las naciones como una nación independiente. Te tienen que reconocer como tal, ¿sí? Entonces, todo el 16 marca un punto de inflexión enorme en esto de conformar la nación, de constituirnos, de terminar siendo lo que somos, que es Argentina. Me hago un rulito más a esta cuestión de lo que digo el mito de orígenes, digamos. Las naciones necesitan buscar un punto de anclaje y decir, bueno, salimos de acá, surgimos de acá, ¿no? Tiene que haber como un relato, una épica, ir para atrás. Para los estados, para eso sirve la historia, ¿no? Es decir, bueno, surgimos a partir de acá, los patriotas se pararon de mano y dijeron somos independientes. Bueno, eso es lo que nosotros le enseñamos mal o bien en la escuela, y a veces con una intencionalidad nacionalista, de patriotismo, y a veces es para entender y poner en lugar las disputas que hay dentro de los procesos históricos entre los sujetos, ¿no?, los sectores que representan. Pero no importa desde qué lugar lo hagas, es cierto que es el momento histórico donde Argentina dice, listo, corto todo lazo y a partir de acá me arreglo sola. Entonces, ese es un hecho súper trascendental. Por otra parte, forma parte, pues yo lo vinculo mucho al 25 de mayo por eso, ¿no? Porque forma parte de estas conmemoraciones que son festivas también en nuestro país. Cuando nosotros analizamos el calendario nuestro de festividades escolares, la mayoría está asociada a los onomásticos, digamos, a la muerte de alguna figura, ¿no? Con Pablo estábamos hablando de eso. Digo, ¿por qué la muerte y no el nacimiento de...? Bueno, digo, y entonces en medio de la muerte de San Martín, de Belgrano, de Sarmiento, ¿no?, o mismo la conquista de América, que es un sentido muy disputado, vos tenés dos festividades, dos fechas que son para festejar, son como el cumpleaños de la patria, ¿entiendes? Entonces, me parece que ahí también simbólicamente tiene una fuerza muy grande, ¿no? Es el día que me independicé de papá y mamá, el día que me puse de novio, el día que me curé de una enfermedad grave, digamos. Es como que volviste a nacer, bueno, es eso. O sea, vos vivías una vida en situación de dependencia
empezaste el camino de separarte en el 10 y en el 16 dijiste, bueno, como salga, pero tengo que decir que no definitivamente y aguantármelo solo. Entonces es un hecho súper trascendente. Y con todo esto de la historia, de la patria, que hablaste del patriotismo, ¿qué te gustaría que en las escuelas se tratase más la historia argentina? Porque la verdad que en la secundaria, capaz que en el último año, ¿no? Pero no tratamos nunca la historia argentina. No, fue todo más Revolución Rusa o mexicana y... Bueno, sí, nos vamos a entrar al debate de cuánto contenido entra en la escuela o no, porque es para otro programa en realidad. Sí, es como para 4 programas seguidos. Claro, pero digo, en realidad ha habido históricamente una demanda de qué historia tiene que entrar a la escuela, digamos, ¿no? Entonces, y eso, como todo, no está resuelto. Entonces, cuando uno es pibe, que son ustedes a su edad, uno trata de que la historia llegue lo más acá posible y que sea lo más cercano a uno posible. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay como un problema, porque si bien existe, o sea, está aceptado desde el saber histórico lo que se llama la historia reciente, y se trabaja con testimonios orales, hay como sigue habiendo cierto canon de lo que la historia es y la historia más importante. Provincia de Buenos Aires en particular tiene una mirada más latinoamericanista incluso, que trata de correr un poco el eje de la historia que por ahí estudiaba yo cuando era más pibe, que es una historia más de Europa, ¿no? Eurocéntrica. Pero igualmente hay ahí algo que es verdad que nos cuesta romper dentro de la escuela, que es seguimos pensando o dándole preeminencia a algunas cuestiones vinculadas con el contenido más a la mirada eurocéntrica, cómo desde Europa o de los grandes centros de poder se construye el mundo, que tratar de pensar la historia desde acá. Ahí es cierto, hay como una demanda que me parece que es concreta en función de lo que ustedes dicen. Pero también es cierto que, digamos, la historia por ejemplo, de cuarto y quinto año en secundario, ustedes debieran ver la primera mitad del siglo XX de historia y del mundo, de Argentina y del mundo, en cuarto, y la segunda mitad del mundo y de Argentina en quinto. O sea que ustedes debieran en quinto año ver todos los procesos históricos que van desde el año 1955 hasta el año 2001. Entonces reclámenle a sus profes que le enseñen historia argentina. En este año sí, nuestros profesores, sobre todo el de historia y nuestra profesora de geografía, nos hablan sobre esos temas, pero antes de eso, en jardín, bueno, en la fecha y en primaria te decían la batalla de San Lorenzo, 9 de julio, 25 de mayo. Bien, pero se acabó. Claro, bueno, pero ahí porque es otra cuestión, por eso ya forma parte de otra problemática, digamos. Eso está muy estudiado, digamos. Hay como una matriz de origen de cómo se enseña ciencias sociales, y como en un comienzo, usted piense que el sistema educativo argentino se crea en 1884, ¿no? Entonces es bastante reciente, si ustedes quieren, ¿no? Tiene 140 años. Al inicio de la creación del sistema educativo, las ciencias sociales no entraron como ciencias sociales, no existía el término. Claro. Entraron la historia y la geografía. Y su función era la función de construir la nacionalidad, porque justamente Argentina estaba construyendo el Estado Nacional. Entonces entraron con un interés que no estaba puesto en enseñar historia, sino en poder identificar grandes héroes, grandes personajes, grandes figuras, asociarlas a unos valores que eran importantes en ese momento, y todo eso resumirlo en la idea de patria y de nación. Esa matriz de origen de cómo se piensa la historia y la geografía, ¿no? La geografía era mostrar que Argentina era lo más grande que había, que las tensiones eran enormes, que qué sé yo, ¿no? La idea de nacionalidad asociada al territorio, y la idea de nacionalidad en historia asociada a la historia, ¿no? Eso es lo que yo le decía, el mito de orígenes. Entonces, se construye la grandeza del país a través de su territorio y de su historia. Eso ha sido bastante difícil de modificar a lo largo de estos 140 años del sistema educativo. ¿Qué quiero decir? La ciencia social aparece en la década del 60, pero todavía nos cuesta que aparezca
el concepto de realidad social, de fenómeno social, y que aparezca en el aula otra complejidad en el análisis. Claro, igual también hay que entender que, a ver, hay que comprender más también el origen del por qué pasó y cómo poner la Revolución Mexicana y Rusa, como ejemplo que vimos hace un rato, también afecta a la Argentina y por eso también está perfecto que lo hablemos, ¿viste? Pero bueno, sería también muy bárbaro que hablemos también de Argentina. Pero... Sí, te entiendo, es un buen punto, yo creo que es un buen punto y es un debate que tenemos que darnos hacia adentro de la escuela, porque por ahí también la historia tiene como una limitación de la cual es a veces difícil salir, que es lo que pasa un poco también con el lenguaje, que tiende a ser sucesiva, o sea que vos decís, primero tengo que dar esto para después dar aquello, claro, eso y a veces te queda, ¿no? El dar aquello es esta historia que por ahí es la historia argentina, que vos decís, no, pero no puedo explicarlo si primero no vi esto, y nos queda como al final, sí, cuando ya... No podés correr si no sabes caminar. Por eso, pero bueno, tenemos que ver cómo resolvemos esta idea de poder trabajar cuestiones que son significativas para ustedes en particular, porque hay una demanda concreta, pero en general para la historia del país, tratando de que lo otro sea parte de la situación, pero que no tenga tanta centralidad. Me parece que hay algo ahí para discutir. Y en relación a la pregunta que hacías vos, ahí, bueno, después hay que ver también, es muy finito, es como un debate muy largo, ¿no? Pero digo, hay un desafío. ¿Cómo hacemos a construir no la nacionalidad del siglo XIX-XX, la que terminó con los excesos de las guerras mundiales, por poner un caso, o acá con la justificación de la última dictadura, ¿se entiende? O sea, ¿cómo hacemos a construir esta idea de lo común, de que somos todos argentinos porque compartimos una identidad común, un pasado común, algo que nos hace ser argentinos, sin caer en el patrioterismo, ¿se entiende? En esto de somos los mejores, vamos a pelearnos con todo el mundo. Bueno, en ese debate me parece que hoy la historia, la geografía y las ciencias sociales tienen mucho para ofrecer. Yo creo que hay ahí algo interesante de decir, bueno, ¿cómo hacemos a sentirnos todos parte de esta casa grande que es Argentina, ¿no? ¿Qué rasgos tenemos en común? ¿Qué pasado tenemos en común? Pero sin que eso tenga que ser, ¿no?, inflar el pecho y salir a decir que los otros son peores, ¿no? Ahí hay un trabajo para hacer, ¿no? Ya para cerrar, porque no robarte más tiempo, si tenés algún mensaje para la juventud o para la gente en general. Sí, no soy bueno, no soy mucho de la idea de dar mensajes a nadie, digamos, porque no los tengo ni para mí. Pero sí, digamos, algunas cuestiones que me interesa poner en valor, digamos. Estas fechas, lo que llamamos las efemérides, digamos, están pensadas justamente con ese sentido, ¿no? Con el sentido de dar cuenta de que somos parte de un pasado común, ¿no? Entonces me parece que más allá de las disputas por el sentido específico, ¿no? Si uno quiere dar un sentido más nacionalista, si uno le interesa más los detalles, las anécdotas, si uno quiere rescatar el papel de la mujer, de los sectores postergados, de los sectores vulnerabilizados, subalternizados, o sea, de la América o de la Argentina marrón, afro, o sea, hay un montón de vértices donde verlo, pero más allá de eso, me parece que estos momentos, esta efeméride, lo que nos tienen que permitir es esta idea de recuperar la idea de que todos pertenecemos a un pasado común y romper con una tradición que homologa lo común a lo homogéneo, o sea que lo común es que seamos todos iguales, ¿entiendes? Somos argentinos y somos todos iguales, si no sos argentino, si no pensás como yo, si no cantás fuerte el himno, si no te pones a llorar cuando, no sé, aparece la bandera, no sos argentino. Bueno, no, o sea, parece que estamos en un momento para entender que ser argentino implica un montón de cosas, o sea, hay un montón de Argentinas distintas, de argentinos diferentes, que nos identificamos en ese pasado común. Me parece que las efemérides son un buen momento para eso. Yo pensaba hoy cuando ustedes me preguntaban, ¿cuántos 9 de julio hay? ¿Se entiende? Para un esclavo en esa época, el 9 de julio fue algo diferente que para Belgrano, seguramente. ¿Se entiende? O para las clases altas. Pero también es diferente para una mujer que para un hombre en ese contexto. ¿Se entiende? O sea, es diferente para una persona que vive en la campaña de Buenos Aires que para la que vive a los alrededores del Cabildo. O sea, ¿cuántos 9 de julio hay? Un montón. Entonces me parece que
parte del mensaje, si vos querés eso, entender, bueno, que hoy día la mirada es en la polifonía de voz, o sea, en la multiplicidad de miradas, o sea, entender que ser argentino no es, o sea, podemos, debemos, o sea, la invitación es, estemos todos contentos el 9 de julio, es nuestro cumpleaños, ¿se entiende? El Día de la Patria. Ahora, cada uno lo festeja como quiere, ¿se entiende? A mí me gusta la torta con dulce de leche, me hago una torta con dulce de leche ese día, me pongo 28.000 banderas si quiere, y el que no canta el himno, pero eso no nos deja de hacer sentir argentino. Parece que hay que poder construir una mirada de una Argentina que nos abrace a todos, desde la diversidad, que lo común no sea lo homogéneo, que lo común sea lo diverso, y que estemos todos, que realmente estemos todos bajo esa bandera. Todo el que quiera estar abajo de esa bandera, que se meta dentro de la bandera y que tenga algo para festejar, que no nos viene mal además. ¿Sí? Muchísimas gracias. No, por favor, ustedes, chicos, un gusto. Estás escuchando Zona Cero, el programa que vos querés. La semana pasada estuvo Federico Leone, el payaso Pelambre, y nos había comentado que él en la pandemia se las había ingeniado, y entre una de las tantas cosas que hizo, él tuvo un programa acá en Radio Fénix y se llamaba Mirando por la Ventana. En ese ciclo hubo un programa dedicado para el 9 de julio que hoy queremos compartirlo con todos y especialmente con los más pequeños. Parece que está sonando el teléfono. ¿Hola? Hola, hablo con la señorita Susi. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Habla Pedro. Pedro, ¿cómo te va? Muy bien, Pedro. ¿Y a vos? Pero creo que no te conozco. ¿De dónde me hablas? De Santa Teresita. Soy el sobrino de Pelambre y te llamo porque mi tío me dijo que vos me podrías ayudar. Ah, mucho gusto de conocerte. Bueno, vamos a ver. ¿Y qué querés saber? Resulta que mi señorita me dijo que tengo que hacer un trabajo sobre el 9 de julio, pero no entiendo muy bien de qué se trata. Entonces, llamé a mi tío y él me dijo que vos me ibas a explicar. Bueno, voy a tratar. ¿Qué es lo que querés saber? Primero quiero saber por qué es tan importante el 9 de julio para los argentinos. Es una pregunta un poco difícil, porque para responderte eso, tendría que contarte toda una historia. ¡Ay! A mí me gustan las historias. Contámela. Bueno, muy bien, pero para que entiendas lo que pasó, tendríamos que viajar. ¿Viajar? ¿Y cómo haríamos? Yo tengo una manera muy fácil de hacerlo, a través de mi periscopio mágico, el mismo que uso cuando quiero que Pelambre viaje a lugares a los que nunca fue. ¿Y eso qué es? Es un tubo largo que puedes subir, bajar o girar en todas las direcciones que quieras. Y el mío, como es mágico, además de mirar en todas las direcciones, te puede llevar a través del tiempo para que veas algo que sucedió hace muchos años. El mismo que usaste con mi tío para que estuviera en el Cabildo el 25 de mayo de 1810. El mismo. Pero estamos hablando por teléfono y yo estoy en Santa Teresita. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿No te dije que es mágico? Para la magia no hay nada imposible. ¿Vos querés saber qué pasó el 9 de julio de 1816 en Tucumán? Sí. Muy bien. Entonces, cerrá bien fuertes los ojos. Y cuando yo te diga ahora, abrilos y vas a ver qué pasa. ¿Estás preparado? Sí, estoy preparado. Ahora. ¿A dónde estoy? En Tucumán. Hoy es 9 de julio y muy pronto en la casa de la señora Francisca Bazán va a ocurrir algo muy importante. Pero antes de eso, tengo que contarte algunas cosas. ¿Querés? ¡Claro que quiero! Vos sabés que el 25 de mayo de 1810, en el Cabildo de Buenos Aires, una junta de patriotas se había declarado libre porque el rey de España estaba preso, ¿verdad? Sí. Sin embargo, después de un tiempo, el rey de España volvió al trono y al hacerlo quiso volver a gobernarnos como antes y mandó barcos con muchos soldados para recuperar lo que él creía que eran sus posesiones.
Pero los criollos, pensando que el rey no volvería a su trono, ya habían tomado muchas decisiones. No había más esclavos, tenían escarapela, himno, bandera y hasta su propia moneda. Por todo eso, no querían volver a depender del rey de España, querían ser independientes. ¿Y eso qué quiere decir? Ser independiente es ser libre, hacer las cosas por propia voluntad, sin que alguien que está muy lejos de aquí nos mandara y fuera dueño de nuestra tierra. ¿Y cómo hicieron para ser libres? Las provincias decidieron realizar un congreso. Ah, ¿ves? Acá es donde me hago un lío. ¿Qué es un congreso? Ningún lío, ya te explico. Un congreso es una reunión en la que se encuentra un grupo de personas que desean tratar un tema. En este caso, el tema era cómo iban a ser libres de España. ¿Y qué pasó? Primero eligieron una provincia donde hacer el congreso. Se decidió que sería Tucumán. Cada provincia mandó entonces a sus representantes, que se llamaron diputados o congresales, es lo mismo. Después se encontró la casa en donde se iban a alojar, que pertenecía a la señora Francisca Bazán. Si querés, podemos entrar y verla, ¿te parece? ¿De verdad? Claro, ¿no te dije que a través de mi catalejo mágico podés ver todo lo que quieras? ¡Dale! Sí, en aquella época era la más importante que tenía Tucumán, después del Cabildo, pero en ese tiempo no se podía ocupar el Cabildo. Los congresales llegaron aquí, a donde estamos nosotros, el 24 de marzo. El camino había sido largo y penoso. No había trenes, ni aviones, ni autos, solo diligencias, galeras o carretas, así que tardaban mucho tiempo en llegar. Marchan los carruajes hacia Tucumán. Es muy largo el viaje, pero llegarán. Hay una casita allá en Tucumán, donde nuestros hombres pronto firmarán nuestra independencia, nuestra dignidad. La patria argentina ha nacido ya. ¡Arre, caballo!
había 33 diputados y cuando estuvieron todos juntos empezaron a discutir cómo sería la forma en que declararían que iban a ser libres. ¿Y esta sala? Es la más importante de la casa, porque aquí, el 9 de julio, los diputados juraron la independencia. ¿Y qué juraron? Después de mucho pensar y discutir, el 9 de julio llegaron por fin a un acuerdo y escribieron un documento que se llamó Acta de la Independencia. El acta es un documento donde decían que las Provincias Unidas del Río de la Plata proclamaban al mundo que deseaban ser libres del rey de España y de cualquier otro rey o país que quisiera mandarnos, y que serían los criollos quienes eligieran la mejor forma de gobernarse. Señores diputados, en mi carácter de presidente de este soberano Congreso de las Provincias Unidas de América del Sur, habiéndose agotado la cuestión y habiéndose unificado las diversas mociones propuestas, que en suma no son sino una sola, esta será leída por el secretario don Juan José Paso. Los señores diputados de pie. Juráis por Dios nuestro Señor y esta señal de la cruz, promover y defender la libertad de las Provincias Unidas de Sudamérica y su independencia del Rey de España, sus sucesores y metrópoli. ¡Sí, juramos! Juráis a Dios nuestro Señor y prometéis a la patria el sostén de estos derechos hasta con la vida, haberes y fama. ¡Sí, juramos! Si así lo hiciereis, Dios os ayude. Y si no, Él y la patria os hagan cargo. Afuera de la casa, el pueblo se reunió también, porque sabía que algo muy importante se estaba discutiendo allí. Y cuando se enteraron de que los diputados habían jurado ser libres, hubo una gran fiesta en las calles. En la conquista señala justo el lugar, llegan doctores y frailes a la ciudad. En una casa muy blanca van a jurar que las Provincias Unidas libres serán. Hoy las campanas de Tucumán cantan a gloria por la libertad. Hoy las campanas de Tucumán cantan a gloria por la libertad, por la libertad, por la libertad. Ese día comenzamos a construir nuestra libertad. Por eso es tan importante el 9 de julio. Ahora sí entendí muy bien. Pero, te quiero preguntar algo más. Decime. ¿Y ahí, ya fuimos libres para siempre? No, todavía falta echar a los españoles definitivamente de nuestras tierras. Pero de eso se iban a encargar otros patriotas. Por ejemplo, el general San Martín. Ay, contame. No. Esa es otra historia que te voy a contar otro día. Pero hoy quedémonos celebrando junto al pueblo de Tucumán el primer paso de nuestra independencia. Bueno, parece que suena otra vez el teléfono, Marcelo, vamos a atender. Hola, buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, Susi, te estamos llamando Rapunzel y Pelambre. Hola, ¿cómo te va, Pelambre? Te extrañaba, ¿eh? Pero me imagino que debes haber estado muy ocupado hoy repartiendo desayunos y meriendas patrióticas, ¿verdad? Hoy estuvimos sorprendiendo a un montón de niños, adolescentes y adultos por la ventana y de paso les robaba una cucharadita del guiso de lenteja calentito que están comiendo. ¿No será locro en realidad? Me parece que te equivocaste de plato. El ¿eh? locro. Locro. El bueno, o una empanadita casera. También, qué rica las empanadas. Vos no sabés lo que son las empanadas de Tucumán, fabulosas, fantásticas. Una de las más ricas que he comido, sí.
Y ahí Rapunzel le está diciendo que son riquísimas. Son riquísimas, muy bien. Rapunzel y la China son las perras radiales que tiene Mercedes, no podemos obviarlas. Bueno, ¿sabés que tuve un llamado muy lindo esta tarde? Sí, hace un ratito me enteré que te ha llamado mi sobrino, porque resulta que andaba buscando a alguien que le explique un poquito sobre el 9 de julio que tenía un trabajo. Sí. Y yo dije, ¿quién más que la Susi? Y le pasé tu contacto, Susi. Amoroso, muy inteligente, entendió todo rapidísimo, así que bueno, ahora quiere saber de San Martín, así que vamos a ver si el mes que viene le contamos algo de San Martín. Igual te voy a confesar algo. A ver. Estoy medio celosito. No me digas, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y porque a mi sobrinito Pedrito lo hiciste ver por ese aparatito que me encanta a mí. ¿El periscopio mágico? El periscopio mágico. Claro. Bueno. Viste que yo soy como un niño. Sí, ya sé. Bueno, podemos hacer una cosa, si querés. Ya lo saco otra vez el periscopio mágico y podemos ir a ver cómo se divertía la gente del pueblo ese 9 de julio, ¿te parece? ¡Ay, sí! ¡Ay, soy feliz! Mirá, ahí lo veo al gaucho Mariano que me parece que va a payar. Vamos a ver. Una señora muy elegante hoy me vino a visitar. Se llama Independencia y viene de Tucumán. ¡Pastelito! Importantes caballeros de frac, jabot y galeras trajeron a esta dama para que todos la quisieran. Ella nació hace muchos años atrás en una linda casita blanca de la señora Francisca Bazán. Y así fue que desde entonces con nosotros ella está. Y gracias a Independencia, hoy tenemos nuestra libertad. Y también hay unas chinitas que van a bailar. Vamos a verlas. Los caminos que van para Tucumán, casi todas las provincias diputados mandarán, aunque a mí no me invitaron y no sé cómo llegar, yo ya hice mi equipaje y me voy ahora nomás. Unos viajan en carreta, otros van en diligencia, pero yo voy en mi burro a jurar la independencia. ¿Qué te pareció el festejo? ¿Cómo festejaba la gente ese 9 de julio, no? Increíble, la verdad, estoy re contento porque encima de poder estar ahí, sentirlo, mirando por esta máquina tan buenísima que tenés, ver tantas cosas lindas y qué lindo que se ve todo. Bueno, hemos celebrado hoy este día tan importante para los argentinos. Espero que a los chicos les haya gustado. Y a vos también. Gracias, Pelambre, te mando un beso gigante. Nos vemos. ¡Ay, soy feliz! Estás escuchando Zona Cero, el programa que vos querés. Bueno, finalizó el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho y nos vamos a estar encontrando el próximo miércoles a la misma hora. Y quiero aprovechar a darle un saludito a Leo y a Emma, mis primitos, que tanto los quiero. Y a nuestros compañeros de Quintos Sociales. Exactamente, que ellos me estaban olvidando. Y a Renata, que está enferma. Así que ¡Viva la patria! Oh
Fue una producción de Radio Fénix 93.9, Mercedes, Buenos Aires.